El ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, señaló en una entrevista con Genaro Villamil que es necesario democratizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estos ministros ya no sirven para nada. Al interior de ese cuerpo colegiado, según la versión que da a conocer Arturo Saldívar, fíjese usted, por una parte hay tres ministras, son tres ministras que están a favor de las propuestas que manda el Ejecutivo o que manda el Poder Legislativo, pero hay 8, si suma usted a Norma Piña, que votan en contra. Y si vota en contra, entonces no es independiente. Fíjese la narrativa. Y si votan a favor, están sometidos. No hay tal sometimiento, hay una libertad que se ha convertido en libertinaje dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es algo de lo que da a conocer Arturo Saldívar en una interesante entrevista que está disponible, obviamente, para todos y para todas, pero obedece a este tipo de situaciones que se han dado de una manera demasiado cargadas, sesgadas, la Suprema Corte, y que ya alista el revés al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que anularía 11 reformas avaladas por Morena en el llamado Viernes Negro, que fue cuando tuvieron ellos su pijamada allá en la Cámara de Senadores. No quisieron trabajar, se pusieron a cantar, Xóchitl Gálvez entre ellos, Lili Telles también, Kenia López Rabadán, las reventadoras del PAN, y luego ahora pues saben que tienen ahí 8 votos a favor todavía al día de hoy, y ellos van por eliminar estas leyes que fueron aprobadas de manera correcta, que no hubo ninguna intromisión, y la Suprema Corte pues ya está lista para frenar 11 reformas avaladas por Morena. Estas se avalaron el 28 de abril del 2023. Dice que violaciones graves en el procedimiento legislativo. Pasa una cosa, que el PRIAN, pues no va, y si va a las sesiones, igual como si no fuese. Las reformas que se anularían pasan por diferentes puntos. Mire, la ley de aeropuertos y de aviación civil, la extinción del INSABI y la creación del IMSS Bienestar, la nueva ley del CONACYT, entre otros cambios a la ley minera, extinción de financiera rural. O sea, tendrían que regresar otra vez y volver a realizar este tipo de cambios. Cambios en la Sedena para control del espacio aéreo, que es un tema delicado, definido más bien para una cuestión de seguridad nacional. Las asignaciones ferroviarias indefinidas a militares, que es para que sostengan el buen uso de las vías férreas en el país, las reglas de créditos a burócratas, la ley de bienes nacionales sobre venta y manejo de bienes nacionales, el control de recursos químicos, entre otras. Los proyectos que ya fueron listados para abril fueron presentados por los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Es decir, los puros ministros que señala Saldívar, estos ya no sirven para nada. Deben cambiarse y debe democratizarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ha entrado en un compás de una espiral donde la justicia se entrega a los que más tienen, no a los que menos tienen. Es una justicia elitista, solamente los que tengan para pagarla. Los que no tengan para pagar a los pobretones, no hay justicia para ellos, no hay. Solamente los que tengan billetes, bueno, pues eso ya lo han mostrado con creces desde que sacaron, en este caso, sacaron de la cárcel a la llamada, en este caso, a Chayo Robles, ¿se acuerda usted? Se la sacaron también a Juan Collado Moselo, le regresaron su dinero a la esposa de Genaro García Luna. Es decir, todo lo que ellos han querido hacer, lo hacen. Arturo Saldívar habló de este tema, interesante sobre todo, porque sacó los trapitos sucios, que no son ventilados, en este caso, no son ventilados ante la opinión pública. Aquí tiene parte de esa entrevista, muy interesante, por cierto, escuche usted. Queremos escuchar a la sociedad y queremos escuchar, en el caso de la justicia, como lo hemos hecho, no solo a los operadores jurídicos, a los académicos, sino sobre todo a las víctimas. En la semana que entra estaremos en Oaxaca con un gran foro sobre justicia y mujeres, donde vamos a escuchar
todas las atrocidades que tienen que sufrir las mujeres en México de la injusticia que se les cometen. La justicia en México es elitista, castiga la pobreza, pero es particularmente cruel con las mujeres. Tenemos que abrir las ventanas de nuestro conocimiento, de nuestro movimiento, para escucharlas a ellas y plantear soluciones y propuestas que sean viables, que sean realistas y que efectivamente puedan hacer diferencia en la vida de la gente. Usted maneja... En otra parte de esta entrevista habla de qué es de democratizar a la Suprema Corte, y aquí va a escuchar lo bueno. Vea usted. Por democratización. Así es. Si por democratización entendemos que los jueces se voten popularmente, se puede estar a favor o en contra, pues se puede debatir. Si por democratización entendemos algo más amplio, que es que los poderes judiciales sean más cercanos a la gente, más humanos, más transparentes, más sensibles, creo que entonces estamos hablando de cosas distintas. Un poder judicial en democracia es un poder responsable, serio, cercano a la gente. Es un poder que busca que los postulados de la Constitución se hagan una realidad. Y los postulados de la Constitución están también los derechos sociales. Así es. Es decir, nuestra Constitución es un constitucionalismo social. Entonces, eso no es ni demagogia, ni populismo, ni es contrario al derecho el tratar que esos postulados, que esos principios y que esos derechos que están en la Constitución se hagan realidad. Lo dice la Constitución. Pero hay un grupo, tanto en la Corte como en la academia, que se han apropiado del concepto de Constitución. La Constitución es lo que ellos dicen que es. No se permite otra visión distinta. Si tú votas en contra de lo que ellos dicen, entonces tú eres un vendido, tú no eres independiente, tú no eres un ministro o ministra digno o digna de llamarte así. Y si votas en otro sentido, entonces son todos los aplausos. Exacto. Pero esto no es así. Lo que hay que ver son los argumentos. Obviamente, no en todos los asuntos el gobierno o el presidente tiene los mejores argumentos para ganar un caso, pero tampoco no en todos los casos deja de tenerlos para perder todos los casos. Hay que ver cada caso en concreto, y creo que las ministras, ministros están obligados a fundamentar de mejor manera sus decisiones y la opinión pública a discutir esos argumentos. Cuando yo fui ministro, los adversarios, la oposición, me criticaban permanentemente por el sentido de mis votos, nunca por los argumentos. Y yo en los 14 años que fui ministro, voté siempre conforme a los mismos principios, a los mismos valores, a los mismos derechos que defendí. ¿Y recibió línea del presidente López Obrador o intento de sometimiento? Pues jamás. He dicho, y hoy lo reitero, que el presidente fue profundamente respetuoso de la Corte y el Poder Judicial, particularmente cuando yo fui presidente. No hubo en lo más mínimo una insinuación, una presión, ninguna cuestión indebida. Él lo ha dicho, que él no se hubiera atrevido y que sabe que yo no lo hubiera permitido. ¿Y del presidente Felipe Calderón? De Felipe Calderón, a diferencia hoy el gran defensor del Estado de Derecho, entre comillas, por supuesto que hubo muchas presiones, yo puedo dar fe de ellas, particularmente en el caso de la guardería AFC, en el caso de Florence Cassé, y por supuesto que presionaban y apretaban a jueces, a ministros. Así y es. En esa administración no hubo un solo asunto esencial a la administración de Felipe Calderón que se invalidara. Era impoluta esa administración. Todo era perfecto, a decir de los comentócratas de ahora, ¿no? De los comentócratas, y además también a decir de la Corte de ese momento. Exacto. Entonces, creo que para poder tomar una decisión en una discusión, en un análisis, hay que ser un poco más objetivo, hay que abrir la mente, hay que quitarse prejuicios y ver cómo actuaba la Corte con presidentes anteriores, cómo ha actuado con este presidente, cuáles son los argumentos, si la Corte ha cambiado sus criterios que antes. Por ejemplo, la Corte hasta antes de la llegada de López Obrador había sido muy deferente al legislador en procesos legislativos. Para que se invalidara una ley por violaciones de un proceso legislativo era muy difícil. ¿Por qué? Porque se privilegiaba
la deliberación democrática. Aunque se cometieran errores en las comisiones, si se llegaba al pleno, se purgaba todo. Ahora no, ahora casi todos los procesos legislativos que se impugnan se invalidan. ¿Cuál es la explicación de este cambio de casi 180 grados en los criterios de la Corte? No hay explicación. ¿O sí hay? Para mí hay una explicación política, pero nadie lo dice. ¿Jurídica no hay? Jurídica para mí no hay. Un cambio tan radical en un sentido o en otro, sin explicitar adecuadamente por qué se cambiaron los criterios, pues para mí no hay justificación. Y yo siempre, ahí están mis votos, siempre he votado igual. Como votaba en los sexenios anteriores, voté en este sexenio. Yo no tengo la preocupación de que me vayan a decir usted estaba en tal situación, ahora en esta. ¿Qué sucede? Y también lo reconozco, que hoy hay un gobierno con el que yo tengo una identificación en cuanto a la ideología de justicia social mayor que la que tenía con otros gobiernos anteriores. Así es. Ahí tiene usted parte de lo que el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la REA, comenta. O sea que si haces lo que diga Claudio X González, entonces aplausos, eres independiente. Si apruebas las propuestas que se genera del Ejecutivo o del Legislativo, entonces está sometido. Cuestiones que son muy relacionadas a la parte política, pero no jurídica. Por eso, pues este grupo de ministros que están actualmente en el cargo ya no caben. Lo que tiene que haber es un cambio y se realizan asambleas, lo decía Arturo Saldívar, van a estar en Oaxaca, están recorriendo el país, están a tono con lo que se viene el 5 de febrero próximo, las reformas que presentará, entre ellas la reforma al Poder Judicial, y quién más adecuado que Arturo Saldívar Lelo de la REA para sacar adelante este tipo de reforma, al menos en la base y el fundamento, porque tiene que haber eso, fundamento, y tiene que haber bases para lo que ya sabemos. Es un clamor social el que ya se le den las gracias a los ministros en que se elijan por medio del voto ciudadano. Desde luego, el poder dimana del pueblo, y el pueblo es el gran soberano del país, aunque no lo entiendan así los ministros actuales. Creo que es el momento, estos momentos de cambio se están dando, y Arturo Saldívar encargado por parte de Claudia Sheinbaum de ver todo lo relacionado con una reforma al Poder Judicial. De hecho, en la plenaria de la Cámara de Diputados también estará invitado Arturo Saldívar Lelo de la REA para trabajar con legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, con la coalición Juntos Hacemos Historia, el tema de la reforma la reforma electoral, porque la otra es la política, reforma político-electoral, y esta es la reforma al Poder Judicial. Esta le correspondería trabajarla junto con diputadas y diputados, porque hay elementos suficientes para que se hagan los cambios. Buenos días, buenas tardes a todos ustedes que van llegando a la transmisión. Estoy en el tema de Arturo Saldívar Lelo de la REA respecto a los cambios que se vienen en el Poder Judicial, y que debe tener muy preocupada, con dolor de cabeza y con diarrea, a Norma Piña, que se siente la dueña de ese Poder Judicial, mientras le dure el PRIAN, porque se le va a acabar pronto. Eso a juzgar por todo lo que conocemos de las tendencias y lo que revelan encuestas de la intención del voto. Malo para ellos, bueno para el pueblo, porque la justicia no puede estar al servicio de los que tienen billetes. ¿En dónde quedan los sentimientos de la nación de Morelos? ¿Dónde quedan los reclamos de justicia? Una justicia elitista, una justicia vendida al mejor postor, que pueden comprar exgobernadores como cabeza de vaca, que pueden comprar los grandes empresarios, los grandes capitales, pero no la que podemos tener mexicanas y mexicanos, lamentablemente. Pero esto tiene que cambiar, y ya arrancaron los trabajos.